La cámara tiembla ligeramente mientras el foco atraviesa la niebla. Es de noche, y el pueblo parece suspendido fuera del tiempo. Casas de piedra húmeda, tejados cubiertos de musgo, una farola amarillenta parpadeando sobre una calle estrecha. El sonido del viento se cuela por cada hueco, arrastrando un murmullo que no se sabe si viene del bosque o de algo que camina entre los árboles. ¿Estás grabando ya?, susurra una voz femenina, en off así. Estamos grabando. ¿Te imaginas ahí, detrás del objetivo, caminando a pocos metros de una iglesia pequeña y encalada, con su campanario recortado contra un cielo sin estrella? Este no es un lugar turístico, no aparece en las guías de viajes. Es un pueblo de Galicia del que casi nadie habla, salvo para decir una frase breve y seca: aquí. La brujería española nunca desapareció, solo aprendió a esconderse. La puerta del cementerio está entreabierta, cruje cuando alguien o algo la empuja. Dentro, las lápidas parecen filas de dientes gastados. Una vela solitaria titila junto a una cruz de hierro, rodeada de tierra removida hace poco. No hay nadie, pero se oye el eco lejano de unas campanas que nadie ha tocado. La narradora, Laura, baja la voz. Dicen que en estos pueblos aún se hacen rituales antiguos, rituales prohibidos, que nunca han salido en los libros de historia. No para invocar demonios de película, sino para algo mucho más humano, a protegerse del mal, de verdad. Te han contado 1000 veces que la brujería española es cosa del pasado, un mito gallego, un resto folclórico para fiestas de verano y rutas de leyendas españolas. Pero mientras el plano se acerca a la vela, el viento se detiene de golpe. No hay hojas moviéndose, no hay insectos, no hay nada, solo silencio. Y entonces, un susurro, como si viniera de detrás de la cámara: no grabes sus nombres. La imagen se desenfoca un segundo. El corazón de quien sostiene la cámara late demasiado rápido. Se puede escucharlo bajo la voz en off, que intenta mantenerse fría. Documental en España. Durante siglos, la palabra bruja fue sinónimo de pecado, de herejía, de hoguera. Pero entre las cenizas, algo quedó: amuletos, oraciones secretas, talismanes enterrados bajo las casas, huevos rotos en vasos de agua para detectar el mal de ojo, velas encendidas en mitad de la noche para desviar la santa compañía. La brujería española nunca se fue, simplemente aprendió a susurrar en vez de gritar. Tú, como espectador, te haces una pregunta inevitable: si todo eso fueran solo leyenda, ¿por qué todavía hay gente que tiene miedo de pronunciar ciertos nombres por la noche? La cámara se gira hacia el camino que sale del cementerio y se pierde entre los castaños. Al fondo, una figura pequeña, encorvada, sostiene algo en las manos. Podría ser una anciana, podría no serlo. La luz de la vela se refleja en lo que parece un pequeño objeto azul, colgado de una cuerda. Un ojo, a la voz de Laura, cierra el gancho. Esta noche vamos a seguir ese objeto, porque en su cristal se refleja una historia que la iglesia intentó borrar, que la Inquisición quiso quemar, y que sin embargo sigue viva en los pueblos más olvidados de España. Esta es la historia de la brujería española, de sus rituales antiguos y de sus secretos ocultos. Corte negro, un susurro final casi imperceptible. Si decides seguir mirando, ya no podrás decir que no sabías. La pantalla vuelve con un plano lento de un grabado antiguo en mujeres desnudas danzando alrededor de un fuego. Hombres con rostros deformados por el miedo. Un cura al fondo levantando una cruz. Antiguos documentos de la Inquisición se superponen, mientras la voz en off toma un tono más analítico, pero igual de inquietante. Para entender la brujería española, primero hay que entender algo: la historia oficial y la historia secreta casi nunca cuentan lo mismo. En los archivos de la iglesia, la palabra bruja aparecía junto a términos como hereje, peligrosa, influencia del demonio. Se hablaba de ritual antiguo, de ritual prohibido, de mujeres que se reunían en el monte para rendir culto a algo que no encajaba con la doctrina. Sin embargo,
Cuando uno baja de los archivos a los pueblos, los matices cambian. En Galicia, por ejemplo, no se habla tanto de brujas como de megas, y hay un dicho que resume el espíritu de toda una región. Yo no creo en las megaus, pero a verlas haynas. Yo no creo en las megas, pero a verlas, hay las han. La cámara recorre mapas de España. Sobre Galicia se proyectan imágenes de bosques húmedos y procesiones nocturnas. A la Santa acompaña esa fila de almas errantes que, según el mito gallego, recorre los caminos llevando velas y rezos por los vivos y los muertos. Más al este, en el País Vasco, aparecen palabras como Ageler, el aquelarre, la reunión secreta de brujas en el monte, mezcla de rito pagano y pesadilla católica. La brujería española no fue un bloque uniforme, un manual de hechizos copiado de un país a otro. Fue un mosaico roto en cada región, cada pueblo, cada familia. Conservó sus propias leyendas españolas, sus propios miedos y sus propias formas de hablar con lo invisible. En Andalucía, la cámara muestra patios blancos, rejas de hierro, velas encendidas ante imágenes de vírgenes. Pero entre rosarios y estampas santas, hay también pequeños papelitos doblados, cintas rojas, atadas en las muñecas, bolsitas discretas colgando del cuello, amuletos contra el mal de ojo, talismanes para el amor, protecciones para que un pueblo maldito deje de serlo. En Castilla y León, la voz menciona viejos cementerios junto a ermitas solitarias, donde, según cuentan los ancianos, se hacían rituales en noches de luna llena, no siempre para invocar nada oscuro, sino para pedir que la cosecha no se perdiera, que la enfermedad no entrara en la casa, que el exorcismo no fuera necesario. Mientras tanto, sobre imágenes de hogueras y autos de fe, se oye: la Inquisición española recopiló miles de acusaciones. En ellas se mezclaban supersticiones, miedos, venganzas personales y en ocasiones prácticas reales de brujería. Pero incluso cuando las hogueras se apagaron, los susurros siguieron, porque la brujería española no solo era un pacto con el demonio, era, muchas veces, el último recurso de quien no tenía poder ni voz. Documentos viejos se superponen con escenas actuales, en una mujer encendiendo una vela ante un vaso de agua con sal, una abuela pasando un huevo por el cuerpo de un niño enfermo para sacar el mal, un hombre colgando discretamente un amuleto azul en la puerta de su tienda. Hoy, en pleno siglo XXI, España se presenta como un país moderno, europeo, racional, pero bajo la superficie siguen latiendo los mismos temores que hace siglos: el miedo a perder lo que amas, el miedo a la enfermedad, el miedo a la soledad. Y cuando el miedo es demasiado grande, incluso los más escépticos acaban llamando a alguien que sabe de rituales antiguos. La cámara vuelve al pueblo del inicio, ahora de día. Una voz en off hace la transición, y es aquí donde entra nuestra historia, porque detrás de cada mega, de cada brulla, de cada hombre o mujer que hace trabajos en secreto, hay una vida real, una cadena de decisiones y de heridas que no caben en una simple etiqueta de maldad. La brujería española también es un espejo, refleja lo mejor y lo peor de quienes la practican y de quienes la buscan. Se oye de nuevo el sonido de las campanas, no se ve a nadie tirando de la cuerda. El plano se abre en una cafetería pequeña, en una ciudad del norte, mesas de madera, una máquina de café sonando de fondo, gente hablando en voz baja. En una mesa junto a la ventana, una mujer de unos 30 y tantos años, revisa notas, subraya frases en un cuaderno, y aparta con el codo un pequeño trípode con la cámara plegada. Ella es Laura Martín, periodista y documentalista, madrileña, acostumbrada al ruido, pero últimamente obsesionada con los silencios de los pueblos, donde nadie quiere hablar de ciertas cosas. Lleva varios meses viajando por España siguiendo un hilo invisible que une Galicia, Castilla, Andalucía y el País Vasco, historias de brujería española que nunca llegaron a los informativos, pero que siguen vivas en susurros, en bares, en confesiones a media voz,
Empecé buscando leyendas. Ahora ya no sé si estoy grabando historias o algo que preferiría no haber despertado. Laura no apareció aquí por casualidad. En la mochila, junto al portátil y los cables, guarda una caja de madera antigua que perteneció a su abuela. La caja tiene un olor particular a cera, incienso viejo, humedad. Por fuera, solo un grabado discreto de una cruz y unas flores. Por dentro, otra cosa. La cámara se acerca a sus manos mientras la abren. Hay un rosario, un pañuelo de encaje y un pequeño talismán en un ojo azul de cristal, algo desgastado, atado a un hilo de cuero. Ese mismo ojo que viste unos minutos antes, colgando de la mano de la figura en el cementerio. Mi abuela siempre decía que este ojo me protegería del mal de ojo. Yo me reía, ahora ya no me río tanto. Entre las cosas heredadas, Laura encontró también un cuaderno escrito a mano, en tinta que el tiempo ha difuminado. No son recetas de cocina, son oraciones, instrucciones breves, fragmentos de rituales. Algunas páginas hablan de ritual antiguo para cortar envidias, oración para limpiar una casa enferma, como saber si alguien te ha hecho un trabajo. Otras solo muestran símbolos, dibujos de velas, cruces, figuras sin rostro. Lo inquietante no es solo el contenido, es lo que su madre le dijo cuando le entregó la caja. Tu abuela ayudó a mucha gente. ¿Como médica?, preguntó ella, todavía adolescente. No, respondió su madre, evitando mirarla a los ojos. ¿Cómo? Otra cosa. Ahora, años después, sentada en esa cafetería, Laura mira el talismán entre sus dedos y escucha el audio de una entrevista reciente, grabada en un pueblo perdido de Castilla. Tu abuela no era mala mujer, dice la voz cascada de una anciana. Aquí todos le debíamos algo. Pero también te digo una cosa, aun cuando una persona sabe tratar con la oscuridad nunca se va del todo. Laura aprieta los auriculares. Su proyecto, que comenzó como una serie de documentales sobre leyendas españolas, se está convirtiendo en algo mucho más personal. Cada vez que alguien pronuncia la palabra brujería española, siente que no están hablando de un concepto abstracto, sino de un hilo que llega hasta su propia familia. Sus amigos en Madrid la toman a broma. Tía, estás haciendo la serie definitiva de terror ibérico. No te flipes, que todo eso son supersticiones. A ver si al final vas a creer que la Santa Compañía viene a por ti. Ella se ríe, pero por dentro, algo se encoge. Piensa en las veces que ha grabado testimonios de personas que parecían normales, racionales, hasta que recordaban una noche concreta, un ritual prohibido, una sombra en la pared, que no debería haber estado ahí. En su móvil, hay un mensaje sin contestar de un cura de pueblo que aceptó hablar solo si no se encendían cámaras. En su correo, hay un archivo adjunto anónimo, una foto borrosa, de varias personas en círculo alrededor de un fuego, en mitad del campo, con mascarillas de animal. El asunto del correo solo decía: esto sigue pasando, no lo llames pasado. Laura termina el café, cierra la libreta y guarda el ojo de cristal en el bolsillo interior de su chaqueta. Afuera, empieza a llover. Tiene una dirección apuntada en la última página, una aldea gallega donde, según le dijeron, vive una mujer llamada Amalia, conocida por todos como la que sabe cosas. Mientras se levanta, la voz en off nos habla a nosotros. No solo a ella. Todos decimos que no creemos en brujas, meigas o duendes, pero cuando la enfermedad no tiene explicación, cuando la desgracia parece seguir siempre a la misma familia, cuando un pueblo entero susurra la misma historia, siempre aparece alguien que dice: hay una persona que puede ayudarte. No es médico, no es psicólogo, no es cura, es otra cosa. Laura abre la puerta del bar. El viento frío le golpea la cara, y por un segundo, siente que alguien le observa desde el reflejo del cristal. No hay nadie, solo su propia silueta, y el brillo azul del amuleto, asomando levemente bajo su abrigo. Da el primer paso hacia el pueblo de Amalia. Y ese paso
no solo la acerca a un nuevo episodio de Brujas y Leyendas, la acerca, poco a poco, al corazón oscuro de la brujería española, a sus rituales antiguos, y a los secretos que su propia familia nunca quiso contarle. La carretera comarcal serpentea entre montes verdes y niebla baja. El limpiaparabrisas va y viene como un metrónomo nervioso. Laura conduce en silencio, con la radio apagada, dejando que el sonido del motor y de la lluvia sean el único acompañamiento. En el asiento del copiloto, la caja de madera de su abuela vibra ligeramente con cada curva. El GPS hace rato que dejó de ser útil. La cobertura del móvil va y viene. El mapa en papel que le dieron en el bar está manchado de café y tiene anotada, con letra torpe, una simple frase: Casa de Amalia, en la última antes del monte. Cuando por fin llega al pueblo, no hay cartel de bienvenida, solo un grupo de casas bajas de piedra, una pequeña plaza con una fuente apagada y una iglesia cerrada con llave. Un perro ladra a lo lejos, pero nadie sale a la ventana. Es como si el pueblo respirara hacia adentro, sin querer dejar escapar nada. Laura aparca junto a la fuente, se baja del coche, se sube la capucha del abrigo y mete el talismán, el ojo azul, en el bolsillo de la sudadera, como si quisiera tenerlo más cerca del pecho. Una parte de ella se siente ridícula, otra parte agradecida por ese peso minúsculo y frío. Una anciana la observa desde el umbral de una casa. Lleva un delantal oscuro, un chal de lana y unos ojos que parecen haber visto demasiados inviernos. «¿Buscas a Amalia?», dice, sin preguntar. Laura asiente. «Sí, vengo». Duda un momento entre decir para un documental o por mi abuela. «Vengo a hablar con ella». La anciana escupe a un lado, en un gesto antiguo, casi ritual. «No eres la primera que viene con cámaras», murmura, «pero eres la primera que trae ese ojo». Su mirada baja, directa, al bolsillo de Laura. Ella siente un escalofrío. «¿Ni siquiera lo ha sacado? ¿La casa de Amalia?». «En Sest». La anciana señala con la barbilla hacia el final del pueblo, donde las casas empiezan a espaciarse y el camino se convierte en pista de tierra. La última antes del monte. Ya sabes. Heisu, una pausa. La mira fijamente en sí. Ella te deja entrar. Ten cuidado con lo que preguntas, y sobre todo, con lo que aceptas. Laura empieza a caminar. De vez en cuando mira atrás, pero nadie más asoma. Solo cuerdas con ropa mojada, alguna persiana entreabierta, el eco de sus propias pisadas. Al acercarse a la última casa, la niebla parece más espesa, como si se agarrara a las piedras del muro. La casa de Amalia no tiene timbre, solo una puerta de madera, con marcas de tiempo, y un ramo de laurel seco colgando del marco. Laura levanta la mano para llamar, pero antes de tocar, la puerta se abre hacia adentro con un chirrido. «Pasa, Laura», dice una voz desde la penumbra. Ella se queda helada. No había dicho su nombre. Dentro la casa huele a cera, a hierbas secas y a sopa reciente. Hay velas encendidas en rincones estratégicos, fotos antiguas en las paredes, una mesa de madera con manteles de cuadros. En el centro de la habitación principal, un pequeño altar en velas, una imagen de la Virgen en vaso de agua, un plato con sal, un crucifijo, y al lado, algo que llama la atención de Laura como un golpe. Otro ojo de cristal azul. Amalia aparece desde la cocina. Es una mujer de unos 70 y tantos, pero no encaja con la imagen de anciana frágil. Sus ojos son claros, duros, extremadamente lúcidos. Lleva el pelo recogido en un moño bajo y un delantal limpio. «Tienes mi edad. Cuando conocí a tu abuela», dice sin preliminares. Laura siente que el suelo se le mueve un poco. «¿Conociste a mi abuela?». Amalia no responde directamente. Se sienta, señala la silla de enfrente. «Si has venido hasta aquí, es porque las historias de brujería española que estás grabando se te están pegando a la piel. Eso pasa cuando no solo miras, sino que perteneces a algo de lo que estás hablando». Laura saca la caja de madera y la coloca sobre la mesa. «Mi madre me dijo que mi abuela ayudó a mucha gente, pero nunca me explicó
como en el pueblo donde crecí, algunos la llamaban bruja, otros Santan, y en su cuaderno. Hay cosas que no entiendo. Amalia pasa la yema de los dedos por las páginas, como quien acaricia una vieja herida. No eran recetas para hacer daño, murmura. Eran para defenderse, para cortar trabajos, para deshacer mal de ojo, para expulsar lo que otros habían llamado a tu puerta. Levanta la mirada. Eso también es brujería española, aunque la iglesia prefiera otro nombre. Laura se inclina hacia adelante. Quiero saber qué hay de verdad en todo esto, en los rituales antiguos, en los secretos ocultos. Quiero entender qué hacía mi abuela y qué hacéis vosotras. Amalia sonríe con una mezcla de ironía y tristeza. La verdad es una palabra muy grande, más grande que este pueblo. Pero hay una forma de empezar. Se levanta, toma su propio ojo azul del altar y lo coloca junto al de Laura, que brilla ligeramente bajo la luz de las velas. Durante un segundo, ambos parecen mirarse entre sí. Esta noche, si de verdad quieres entender, vas a presenciar un ritual. No será para asustar a nadie, ni para tu documental. Será para saber si algo que te persigue viene de fuera o viene de dentro. Laura traga saliva. Un ritual conmigo, contigo y con lo que te acompaña desde que abriste la caja de tu abuela, responde la anciana, porque desde entonces no estás sola en los sitios donde grabas, aunque aún no te hayas atrevido a ponerle nombre a eso. Un golpe de viento hace vibrar los cristales de la ventana. Las velas parpadean. Durante un momento, la habitación parece encogerse. Laura siente una presión en el pecho y la clara sensación de que, sin darse cuenta, acaba de cruzar una puerta que ya no se puede desandar. La noche cae rápido en el pueblo. A las 9, parece medianoche. La niebla se amontona frente a las ventanas como un animal paciente. Dentro de la casa, Amalia ha apagado casi todas las luces. Solo quedan encendidas las velas del altar y una lámpara tenue en la cocina. Laura ha colocado su cámara en un trípode, apuntando hacia la mesa, pero Amalia le ha puesto una mano firme sobre el brazo. No todo se graba, dice. Hay cosas que solo se recuerdan o se paga. Al final, pactan la cámara estará encendida, pero con la pantalla cerrada, sin que nadie mire mientras el ritual ocurre. No habrá planos bonitos, ni control de foco. Si algo se registra, será porque tenía que quedar atrapado ahí. En la mesa, Amalia ha dispuesto algunos elementos: un vaso de agua, un plato con sal gruesa, una vela blanca, otra negra, un pequeño crucifijo de metal, los 2 ojos azules y el cuaderno de la abuela de Laura, abierto por una página concreta. No hay cánticos extraños, ni símbolos de película de terror. Hay una sobriedad inquietante, como la de una sala de operaciones. Lo que vamos a hacer, explica Amalia, con voz baja, no es un espectáculo. No vamos a invocar nada que no esté ya aquí. Solo vamos a ver qué quiere y de dónde viene. Laura se sienta frente a ella. Sus manos tiemblan ligeramente. Intenta racionalizarlo: en cansancio, sugestión, demasiado café. Pero en el fondo del estómago hay un nudo distinto, más antiguo. Pon tus manos alrededor del vaso, indica Amalia. No lo toques, solo rodéalo. Laura obedece. El cristal está helado. Amalia enciende la vela blanca y la acerca suavemente al vaso. Esta es tu parte. Lo que tú sabes, Low QTVs. Luego enciende la vela negra y la coloca al otro lado. Y esta es la parte que niegas. Lo que se queda en la sombra. Empieza a murmurar palabras en gallego. No demasiado alto, no demasiado bajo. No hay latín teatral ni voces forciadamente graves. Es la voz de una mujer mayor, que habla con alguien que ya sabe quién es ella. Si hay algo pegado, que se vexa. Si hay algo roto, que se vexa. Si hay algo que no es de ella, que se soch. Si hay algo pegado, que se vea. Si hay algo roto, que se vea. Si hay algo que no es suyo, que se insult. Laura siente un hormigueo en los dedos. El agua del vaso, que estaba tranquila, empieza a formar pequeñas burbujas en el fondo,
como si fuera a hervir, pero sin calor. El cristal vibra casi imperceptiblemente. Mira el agua, pero no parpadees, susurra Amalia. En el reflejo, durante un segundo, Laura no se ve a sí misma, sino la cara de su abuela, más joven, con la misma expresión de concentración. Parpadea por reflejo, y la imagen desaparece. ¿La has visto?, preguntaba Amalia sin levantar la vista del vaso. He visto algo, responde Laura, con la voz más fina de lo que le gustaría admitir. La vela negra chisporrotea. Una gota de cera cae sobre la mesa, con un sonido demasiado fuerte para algo tan pequeño. La cámara, al fondo, emite un leve clic, como si ajustara el enfoque por su cuenta. Amalia coloca los dos ojos de cristal frente al vaso, uno a cada lado. Los cristales parecen tensarse, como si miraran el agua. Hay gente que viene aquí llorando, dice Amalia, ahora en castellano, quizás para que Laura entienda cada palabra. Piensan que alguien les ha hecho un ritual prohibido, que les han atado la vida, que una bruja les ha arruinado el futuro. Y a veces es verdad, pero muchas otras, el peor trabajo se lo han hecho ellos mismos, a fuerza de miedo, de odio, de envidia. Levanta la vista hacia Laura. Tu abuela sabía distinguir qué era qué, por eso la temían y la respetaban. De pronto, la temperatura baja varios grados. El vaho sale de la boca de ambas al respirar. Las velas se inclinan sin que haya corriente visible. Laura siente un peso en la nuca, como si alguien estuviera de pie justo detrás de ella. No se atreve a girarse. Amalia cierra los ojos, respira hondo y coloca una mano, con movimientos precisos, sobre el hombro de Laura. No mires atrás, dice solo al agua. El vaso, que antes solo burbujeaba, empieza a enturbiarse. Algo como un hilo fino, oscuro, se extiende desde el fondo hacia la superficie. No es tinta, no es suciedad, es una forma que no coincide con nada que Laura haya visto en un laboratorio o en una cocina. La cámara hace otro clic. Esta vez, Laura oye claramente cómo el zoom se ajusta solo. En la superficie del agua, una imagen vaga toma forma en una puerta entreabierta, un pasillo oscuro, una silueta infantil inmóvil. El corazón de Laura se dispara en esa escena. La conoce, no de su infancia, no de una película, de otro lugar, una casa que grabó semanas antes en otro pueblo, donde le contaron la historia de un niño que veía sombras en el pasillo cada noche. Ella grabó aquel testimonio, montó el material, lo archivó, pero nunca lo había visto reflejado en un vaso. Esto no solo eres tú, murmura Amalia, es lo que has ido tocando con tu trabajo. Cada historia, cada miedo, cada casa donde han llamado antes que a un médico. Cuando empiezas a mirar dentro de esa oscuridad, ella también empieza a mirarte a ti. La vela negra se apaga de golpe, como si algo la hubiera soplado desde muy cerca. La habitación queda iluminada solo por la vela blanca y las brasas de la cocina. El vaso de repente se resquebraja con un sonido seco. No explota, no salpica, solo se abre una grieta en forma de cruz. El agua empieza a escurrirse lentamente sobre la mesa, dibujando un camino que se detiene justo antes de tocar los ojos de cristal. Amalia aparta la mano del hombro de Laura y suspira. Valean, ya lo he visto. ¿El qué?, pregunta Laura, medio mareada. Que no eres solo una curiosa, dice la anciana. Estás dentro de esto hasta el fondo, como lo estuvo tu abuela, y como ella. Vas a tener que decidir qué haces con lo que sabes, y con lo que te sigue. Laura mira los restos del vaso. No puede evitar pensar en la palabra exorcismo, aunque nadie la ha pronunciado. Siente ganas de salir corriendo. Siente ganas de seguir preguntando. Esa mezcla exacta, ese conflicto, es la primera vez que entiende lo que significa realmente estar frente a algo que quizá no se puede explicar solo con psicología. En algún lugar de la casa, una puerta se cierra sola, y con ese golpe seco sin saberlo, la investigación de Laura deja de ser un proyecto profesional y se convierte en una deuda personal con la verdad. Al día siguiente, el pueblo parece otro. No hay niebla, el sol se filtra entre las nubes, y los perros duermen al sol
como si nada anormal pudiera ocurrir en un lugar así. Pero para Laura, todo está desplazado medio centímetro. Cada puerta, cada ventana, cada esquina le parece sospechosa. Ha pasado la noche en la casa de Amalia, en una habitación pequeña llena de estampas antiguas y fotos en blanco y negro. Soñó con pasillos interminables y con el sonido de pasos que se detenían justo antes de llegar a su puerta. Cuando se despertó, encontró el ojo de cristal sobre la mesilla, aunque juraría que lo había dejado dentro de la caja. Ahora, sentada en la plaza, revisa sus notas mientras Amalia habla con una mujer del pueblo. Desde lejos, Laura solo oye fragmentos. No, el no, sí, como la madre. Mejor no remover. Cuando la conversación termina, la mujer se levanta y se va sin mirar a Laura. Amalia se sienta a su lado, se limpia las manos en el delantal y suspira. Aquí todos hablan, pero nadie quiere que grabes, dice. Aún así, hay cosas que deberías saber. Empieza a contarle historias, no grandes leyendas españolas, no mitos épicos, sino pequeños fragmentos de vidas que huelen a pan, a sudor y a miedo. Historias de mujeres que venían a su casa en secreto porque sospechaban que alguien les había hecho un trabajo para romper su matrimonio. De hombres que se negaban a entrar en la iglesia, pero que dejaban botellas llenas de líquidos raros enterradas en los cruces de caminos. De familias que arrastraban, generación tras generación, una mala suerte tan específica que parecía escrita a mano en algún lugar. ¿Y tú qué haces cuando vienen?, preguntó Laura. ¿Cómo decides si es brujería o mala suerte? Amalia se encoge de hombros. Escucho. A veces uso cosas, cian agua, sal, velas, rezos, huevos, amuletos. Pero lo primero es escuchar. Si todo lo que oigo es odio, rencor y ganas de devolver el daño, sé que el problema está ahí, no en un ritual antiguo. La mira de reojo. Otras veces, sin embargo, es otra cosa. Laura insiste. ¿Qué otra cosa? Amalia la clava con la mirada. Tú ya has visto suficiente para saberlo. Dime, ¿en cuántas casas donde has grabado historias de mal de ojo, de pueblo maldito, de exorcismo, te sentías observada antes de encender la cámara? Laura abre la boca para responder que en ninguna, pero no por ahí. Recuerda un salón en Andalucía, donde las fotos familiares parecían seguirla con la mirada. Un pasillo en Castilla, donde las luces parpadeaban siempre que alguien mencionaba cierto nombre. Un cuarto de niño en el País Vasco, donde la grabadora se paraba justo cuando el pequeño empezaba a describir a ese hombre que viene por la noche. No lo llames demonio, había dicho entonces el padre, llámalo present. No lo estaba imaginando, murmura Laura, más para sí misma que para Amalia. La mente es poderosa, responde la anciana, pero lo invisible no es solo algo que está en la cabeza, está también en lo que hacemos, en lo que repetimos, en lo que heredamos, sin saberlo. La brujería española es la suma de todo eso en creencias, miedos, símbolos, rituales prohibidos, historias que se cuentan a los niños para que no se acerquen al pozo de noche. La conversación se ve interrumpida por la llegada de un hombre de mediana edad, con gorra y manos agrietadas. Se acerca, duda un segundo, mira a Laura con desconfianza. «¿Eres tú la que está haciendo preguntas?», dice seco. Laura asiente con suavidad. «Sí, pero si prefieres que no grabe». «Graba lo que quieras», irrumpe el hombre. «Total, nadie se lo va a creer en la ciudad». Se sienta sin pedir permiso, apoya los codos en las rodillas. «Mi padre murió en esta plaza», comienza. «Sentado justo donde estás tú. Lo encontraron con los ojos abiertos, mirando al campanario. El médico dijo infarto, pero todos sabemos que no fue solo eso». Laura saca la grabadora, pero la mantiene baja, discreta. «¿Por qué lo dices?». El hombre traga saliva. «Porque 3 noches antes vino aquí», señala la casa de Amalia menos, y le dijo que alguien le estaba trabajando el corazón, que soñaba con una mujer que le apretaba el pecho con las 2 manos,
que veía sombras detrás de la iglesia. Amalia le hizo un ritual para cortar eso. Mira a la anciana, pero él no quiso hacer su parte. ¿Qué parte? Pregunta Laura. Perdonar, contesta Amalia, sin dudar. A veces, si no cambias lo que llevas por dentro, ningún amuleto te salva de ti mismo. El hombre asiente, con los ojos brillantes. Se fue de aquí jurando que iba a devolverle el mal a quien se lo había mandado. Mira a Laura, murió enfadado. El enfado es el mejor combustible para cualquier mal de ojo. Laura siente un escalofrío. No es el relato de una posesión espectacular, ni de un exorcismo dramático. Es algo más humano, más reconocible. Y precisamente por eso, más inquietante. En su cuaderno, apunta: brujería como canalización del odio y del miedo, ritual antiguo como espejo de conflictos humanos. ¿Dónde termina el simbolismo y empieza lo otro? Más tarde, mientras pasea sola por el camino que lleva al cementerio, repasa mentalmente la cadena que la ha traído hasta aquí, a la caja de su abuela, el ojo de cristal, los pueblos, los testimonios, la sensación de ser observada, y una idea empieza a tomar forma. ¿Y si su abuela no solo ayudaba a mucha gente? ¿Y si también hizo en su momento un ritual para proteger a alguien muy concreto? ¿Y ese eco sigue activo sobre su nieta? El viento sopla entre los cipreses del cementerio. Por un instante, Laura cree escuchar su nombre, susurrado con la voz de una mujer que ya no está. Amalia la espera en la puerta del cementerio al caer la tarde. Lleva una linterna pequeña, un rosario en la mano y una expresión seria, sin rastro de teatralidad. No hay capas negras, ni máscaras, ni fuegos artificiales, solo dos mujeres y un campo de muertos. No voy a hacer nada que tu abuela no hubiera hecho antes, dice Amalia, como si respondiera a un pensamiento que Laura no ha verbalizado. Pero tienes que estar segura de que quieres ver esto. Laura asiente. No está segura, en realidad, pero sabe que ya es tarde para volver atrás y fingir que todo esto es solo material para un documental bonito de terror ibérico. Caminan entre las tumbas. La linterna dibuja pequeños círculos de luz sobre los nombres, las fechas, las cruces. Algunas lápidas tienen flores frescas, otras solo musgo y olvido. Al fondo, cerca del muro, hay un espacio donde la hierba crece de forma irregular, como si hubiera sido removida más veces de las que se reconocen oficialmente. Allí, Amalia se detiene. Aquí tu abuela hizo su último trabajo en este pueblo, dice. Una familia entera que decía estar maldita en accidentes, enfermedades, locuras. Ella no solo rezó, hizo un trato con algo que no suele aparecer en los libros. ¿Con qué? Pregunta Laura casi en un susurro. Con la memoria, responde Amalia. Con el peso de las cosas que no se nombran. Extiende en el suelo un pequeño paño oscuro y coloca encima algunos elementos al chal, una vela, un trozo de pan, una foto antigua que Laura reconoce con un vuelco en su abuela más joven, junto a una mujer que podría ser la madre de Amalia. Lo que vamos a hacer esta noche, continúa, no es llamar a nada. Es desengancharte de lo que no te pertenece. Hay historias que puedes contar y otras en las que estás atrapada sin saberlo. La luz de la vela tiembla ligeramente. El viento se arremolina alrededor de ellas, pero no llega a apagarla. Cierra los ojos, ordena Amalia, y recuerda la primera vez que sentiste que algo te miraba, antes incluso de empezar este documental. Laura, imágenes sueltas se agolpan en su mente. Una habitación de niña, una puerta entreabierta, la sensación de que si se levantaba a beber agua por la noche, algo la estaría esperando en el pasillo. Nunca vio nada, nunca lo contó, no quería hacerla rara. Ahora recuerda la primera casa donde grabaste algo que te dio verdadera angustia. Continúa Amalia, no miedo de película, angustia de verdad. Laura ve la casa de Andalucía. La mujer que aseguraba que alguien quería que su hijo pequeño desapareciera. Ve el pasillo de Castilla, donde las luces parpadeaban. El niño del País Vasco que describía al hombre del sombrero con una precisión que ningún dibujo infantil debería tener. Y,
Entremezclada con todas esas escenas, ve a su abuela abriendo la caja de madera por primera vez. Muchos años atrás, cuando Laura era demasiado pequeña para entender, Anne recuerda el olor. Recuerda una frase, dicha en voz baja: hay cosas que se heredan y que hay que cuidar. La voz de Amalia corta el flujo de imágenes. Dilo en alto, ¿qué?, preguntó Laura, abriendo los ojos. Dilo, quiero lo que es mío. Lo que no es mío, que se vaya. La frase parece simple, casi ingenua, pero cuando Laura la pronuncia, nota una resistencia, como si las palabras tropezaran con algo colocado justo detrás de la lengua. Quiero lo que es mío, repite, esforzándose. Lo que no es mío, que se vaya. El viento se levanta de golpe, más fuerte, haciendo chasquear las ramas de los cipreses. La vila se inclina, pero no se apaga. Un murmullo, como un coro lejano, se cuela entre los sonidos del campo. No es un idioma reconocible, son trozos de nombres, de fechas, de suspiros. Las sombras proyectadas por la linterna se alargan de forma extraña. Por un momento la silueta de Laura en la tierra no coincide con sus movimientos. Extiende el brazo derecho, y la sombra parece tardar un segundo en obedecerse. Le eriza la piel. No mires el suelo, advierte Amalia. Mírame a mí. Laura obedece, clavando la vista en los ojos claros de la anciana. Amalia empieza a rezar, esta vez en castellano, mezclando fragmentos de Padre Nuestros, con palabras que no aparecen en ningún catecismo. Pide protección, pide corte, pide que cada cosa vuelva a su sitio. Si algo se alimenta del miedo heredado, dice, que se quede sin comida. Si algo se agarra a la culpa que no es suya, que se suld. La presión en el pecho de Laura sube y baja como una ola. Durante un instante, siente que alguien le susurra al oído, con la voz de su abuela: no tengas miedo de mirar, ten miedo de negar lo que ves. Una ráfaga de viento final barre el cementerio, la vela se apaga, pero el aire ya no pesa. Igual en silencio, Amalia recoge las cosas del paño, con movimientos tranquilos. Ya está, dice. ¿Qué ha pasado?, pregunta Laura, con la sensación de haber corrido, sin moverse del sitio. No lo sabrás hoy, responde Amalia. Lo sabrás en cómo duermes, en lo que sueñas, en las casas a las que vayas después. Pero si has venido hasta aquí para hacer un documental bonito sobre brujería española, te equivocas de camino. Lo que estás tocando no es contenido, es vida de gente y la tuya. En el cielo, las nubes se abren un poco, dejando ver un hueco de estrellas. Por primera vez en días, Laura siente que puede respirar hondo, sin esa sensación de nudo en la garganta. Pero mientras se aleja del cementerio, ninguna de las dos mira hacia atrás para comprobar si sus sombras siguen teniendo forma de persona. O sí, por un momento, se quedaron mirando otra cosa. Días después, de vuelta en Madrid, Laura revisa el material grabado. La ciudad parece otro planeta en semáforos. Ruido, bares llenos, gente mirando pantallas en el metro. Nadie diría que, a unas horas de carretera, hay pueblos donde todavía se habla de megas, exorcismos, pueblo maldito y rituales prohibidos. En el ordenador, abre la carpeta del caso Galicia. Empieza a ver las imágenes crudas del pueblo, de la casa de Amalia, del cementerio. Algo le llama la atención durante el ritual del vaso. La cámara, que se suponía fija, hace pequeños ajustes de encuadre, exactamente en los momentos en los que ella sintió más presión en el pecho. Amplía, revisa cuadro a cuadro. En uno de ellos, en el reflejo del agua, aparece fugazmente una figura borrosa junto a su hombro. No tiene forma clara, no hay cara. Podría ser un fallo de la luz. Podría ser otra cosa. En su cuaderno escribe: pieza técnica en cámara, ajusta foco sin intervención. Reflejo anómalo. No prueba nada, pero coincide con sensaciones en directo. Sin embargo, más allá de lo inesperado, hay algo que la golpea con fuerza en los patrones humanos. Cuando pone en paralelo las entrevistas de diferentes pueblos,
Andalucía, Castilla, País Vasco, Galicia, las frases se repiten. Aunque cambien los acentos, mi padre murió con odio. Mi abuela nunca perdonó. En mi familia siempre pasa lo malo a los mismos. Alguien me hizo algo y ahora yo quiero devolvérselo. La brujería española, los rituales antiguos, los amuletos y talismanes, el mal de ojo y los exorcismos aparecen una y otra vez como túneles por donde se canaliza algo mucho más antiguo. Rencores no resueltos, culpas heredadas, miedos que nadie se atreve a nombrar. Laura empieza a hacer notas como si fuera un caso de true crime. Para ella, los sujetos son familias enteras, marcadas por desgracias repetitivas. El escenario son pueblos donde convivían iglesia, superstición y necesidad. El arma son los rituales, el mal de ojo, los trabajos, los rezos. El motivo es el miedo, la envidia, el deseo de control. Y las víctimas colaterales son los niños, las generaciones posteriores. Mientras escribe, recuerda una frase de Amalia: la brujería no siempre crea el mal. A veces solo le da forma, le pone un nombre, y cuando algo tiene nombre, se hace más difícil de ignorar. En un momento de lucidez fría, Laura se da cuenta de que podría montar su documental solo con estas piezas humanas. Podría prescindir por completo de lo sobrenatural. Contar que el verdadero demonio de estas historias es la incapacidad de perdonar, la repetición ciega de patrones, el poder que le damos al miedo, pero hay algo que se resiste a ser reducido a psicología. Desde la noche del ritual en el cementerio, sus sueños han cambiado. Ya no sueña con pasillos inmóviles y puertas entreabiertas. Sueña con gente que ha grabado, gente que le contó sus historias llorando, gente que se sentó frente a su cámara con amuletos escondidos bajo la ropa. En esos sueños, todos la miran y le dicen lo mismo: ahora que sabes lo que hay detrás, ¿de verdad vas a contarlo como si fuera solo folclore? La dimensión true crime de su investigación no es solo quién hizo qué a quién con un ritual, es también quién decidió callar y quién se benefició del miedo de otros. Revisando documentos antiguos, encuentra casos de curas que se aprovecharon del terror al infierno para controlar pueblos enteros. Y por otro lado, mujeres que se aprovecharon de la necesidad de consuelo para cobrar por trabajos que no servían más que para crear dependencia. La brujería española, en sus notas, empieza a dividirse en capas. Una capa simbólica en rituales antiguos, mitos, leyendas españolas, Santa Compaña, meigas, duendes. Una capa psicológica, miedos, traumas, culpas, repetición transgeneracional. Una capa social en poder, control, dinero, reputación. Y una capa inexplicable en coincidencias imposibles, sueños compartidos, presencias, vasos que se agrietan solos. Y entre todas ellas, un hilo personal en su abuela. Encuentra en una cinta vieja una entrevista que le hizo años atrás, antes de que la mujer muriera. No la había vuelto a mirar. Su abuela, con los ojos cansados pero vivos, dijo algo que ahora resuena de otra manera: yo nunca quise ser bruja. Solo quise que la gente dejara de tener tanto miedo. Pero cuanto más miedo les quitaba, más venían. Y el miedo de los demás se te pega si no sabes limpiarte. Laura detiene el vídeo. Se mira en el reflejo de la pantalla negra. ¿Estoy limpiando miedo o acumulándolo? Este documental va a liberar algo. Esas preguntas son las que le dan, por fin, la clave del guión. No se trata de demostrar si la brujería española es real, como en una prueba de laboratorio. Se trata de mostrar cómo los rituales antiguos y los secretos ocultos han moldeado y siguen moldeando la mente y la vida de quien cree en ellos, y también de quien dicen no creer, pero lleva un amuleto en el bolsillo, como ella. Laura vuelve al pueblo de Amalia una última vez, antes de cerrar el montaje del documental. No lo hace por rigor periodístico. Low Hayes Pork, aunque duerme mejor desde el ritual del cementerio,
Siente que su historia con ese lugar no ha terminado. El pueblo la recibe con el mismo silencio de la primera vez. Pero algo ha cambiado. En la plaza, el hombre de la gorra le saluda con un gesto de cabeza, sin desconfianza. La anciana del delantal le ofrece un trozo de pan sin decir nada. Son pequeños gestos, pero para un lugar acostumbrado a desconfiar de las cámaras, significan mucho. En la casa de Amalia, el olor a hierbas y sopa sigue siendo el mismo. La anciana, sin embargo, parece más cansada. Sus ojos siguen igual de claros, pero hay una sombra de agotamiento en sus párpados. Has adelgazado, dice, en lugar de saludar. Tú también, responde Laura. Se sientan en la misma mesa de la vez anterior. La cámara, esta vez, ni siquiera se saca de la mochila. He montado un primer corte del documental, explica Laura. No te he puesto nombre, ni al pueblo ne he cambiado detalles. Lo importante no es quién, sino el cómo Amalia asiente y qué has decidido contar. Laura piensa unos segundos que la brujería española no es solo un conjunto de trucos y rituales prohibidos, es la forma en que la gente ha intentado sobrevivir al miedo en un país que durante siglos vivió entre la espada, la cruz y el hambre. Que hay oscuridad, sí, pero también consuelo, y que a veces el verdadero daño no lo hace una meiga, sino el rencor de una familia. Amalia la observa en silencio, luego pregunta, ¿y de ti? ¿Vas a contar algo? Laura sonríe, sin humor. Estoy detrás de la cámara, pero supongo que quien mire con atención verá más de lo que yo diga. Hay un silencio breve. Luego, Amalia se levanta, va al altar y toma su ojo de cristal. Lo lleva hasta la caja de la abuela de Laura y lo deja encima. Esto no se hereda, dicen, se elige. Tu abuela eligió ayudar usando lo que sabía, y hoy también. Tú has elegido otra cosa a mostrar. Enseñar a eso tiene su propio precio. ¿Cuál? Pregunta Laura, que nunca más podrás mirar estas historias como si fueran solo entretenimiento, y que de vez en cuando algo que no se ve te mirará de vuelta, para comprobar si sigues siendo honesta con lo que contaste. Laura siente un nudo en la garganta. ¿Tú has pagado algún precio? Amalia tarda en contestar. La soledad, dice al fin. Cuando te dedicas a quitar miedo, los demás te ven como si fueras amiga de lo que ellos temen. Y eso te deja muchas noches sola. Pero también he visto a gente dormir tranquila por primera vez en años. Eso compensa. Antes de hers. Laura se acerca a la puerta. Siente una impulsividad rara, casi infantil. Amalia. ¿Sí? ¿Crees que después del ritual del cementerio algo se ha ido de mí? Sí. La anciana la mira de arriba abajo, como si leyera un aura que Laura no puede ver. Creo que ya no arrastras cosas que no eran tuyas, responde. Lo demás, te tocará trabajarlo sola, con o sin rituales. A la salida del pueblo, Laura mira por el retrovisor. Esta vez, no le parece ver figuras en la niebla, ni sombras que se quedan quietas mientras el coche avanza. Solo el camino, los árboles, el cielo encapotado. Pero en el bolsillo interior de su chaqueta, el ojo de cristal pesa distinto, como si estuviera menos cargado, o quizá más en humanos en otros, en las coincidencias extrañas. Uno de ellos, escéptico declarado, le dice, no creo en nada de eso. ¿En nada? Pregunta ella. En nada, Sober, pero sí creo en el daño que hacen las historias mal contadas. ¿Y tú al menos? No las has hecho más pequeñas de lo que son. Laura se da cuenta de que ese era, sin saberlo, su mayor miedo a banalizar. Caricature, convertir la brujería española en mero decorado exótico, no low, jaeco. El precio, a cambio, es que ahora vive con una conciencia distinta de esas sombras. La noche antes de entregar el documental final, tiene un sueño tranquilo por primera vez en meses. Su abuela está sentada en la cocina de siempre, con la caja de madera abierta. Hay 2 ojos de cristal dentro. Ella le ofrece uno. Toma, dice, no para que te protejas del mundo, para que recuerdes
que lo estás mirando con responsabilidad. Laura despierta con una mezcla de alivio y melancolía. Mira la mesilla, en el ojo está allí, quieto, sin brillar, sin misterios. Solo un objeto, ¿o no? La pantalla muestra planos lentos de distintos lugares de España, bosques húmedos de Galicia, montes del País Vasco, patios andaluces llenos de macetas, pueblos de Castilla azotados por el viento, calles estrechas de Madrid, iluminadas por farolas antiguas. La voz en off de Laura, tranquila pero cargada de experiencia, guía las últimas imágenes. Durante meses recorrí pueblos donde todavía se habla en susurros de brujería española, de ritual antiguo, de Santa Compaña, de mal de ojo, de exorcismo, de pueblos malditos y de gente que sabe cosas. No he encontrado demonios de cine ni monstruos de cuento. He encontrado algo más incómodo en personas que ante la enfermedad, la pérdida o la injusticia, buscan respuestas en amuletos, talismanes, velas, trabajos, oraciones que no vienen en los misales. Personas que se sienten tan pequeñas frente al dolor que necesitan creer que hay una mano humana o no, moviendo los hilos. La brujería, en España, fue durante siglos una etiqueta útil para explicar lo que asustaba y para controlar a quienes se salían del guión. Pero detrás de esa palabra hay un tejido mucho más complejo. A miedos heredados, heridas silenciadas, culpas guardadas en cajas de madera, como la de mi abuela. En pantalla vemos manos anónimas encendiendo vela, colgando un amuleto azul en una puerta, pasando un huevo por la frente de un niño. Gestos cotidianos que podrían parecer insignificantes si no supiéramos que cargan siglos de historia. No se trata de decidir si todo esto es verdad o mentira como si fuera un truco de magia. Se trata de preguntarnos ¿qué hacemos con nuestro miedo? ¿Lo convertimos en odio, en mal de ojo, en ritual prohibido para hacer daño a otros? ¿O lo convertimos en un vínculo, en una forma de acompañarnos en la oscuridad? La cámara vuelve un momento al rostro de Amalia, en un plano corto, silencioso. Luego, a la mano de un cura que deja discretamente una estampa bajo una almohada. A los ojos de un niño que duerme tranquilo después de que alguien haya limpiado su habitación. A una mujer en una ciudad grande que, antes de una entrevista de trabajo, aprieta un pequeño talismán en el bolso, aunque diga que no cree en esas cosas. Tal vez la verdadera pregunta no es si existe la brujería, sino cuánta fe hemos depositado en el miedo, en la culpa y en la idea de que alguien, desde fuera, puede arreglar lo que llevamos roto por dentro. La voz baja un tono, se vuelve más íntima. En mi caso, la investigación sobre la brujería española no me dejó pruebas científicas, me dejó algo distinto a la certeza de que las historias que contamos, y cómo las contamos, tienen poder. Pueden encender hogueras, o apagarlas, pueden condenar a alguien como bruja para siempre, o pueden mostrarnos que, muchas veces, solo era una persona intentando que los demás tuvieran un poco menos de miedo. La pantalla se oscurece ligeramente, mientras aparecen imágenes de la caja de madera, el cuaderno antiguo, el ojo de cristal. La voz de Laura concluye: si has llegado hasta aquí, es porque algo en ti también busca sentido a lo que no se ve. No voy a decirte en qué creer, solo te invito a que mires tus propios rituales, tus propias sombras, tus propios secretos ocultos, y que te preguntes: ¿estoy alimentando el miedo? ¿O estoy aprendiendo a caminar con él sin que me gobierne? Últimos plenos, el pueblo de Amalia visto desde lejos, envuelto en niebla, una vela que se apaga sola, el ojo de cristal sobre una mesa, quieto, reflejando una ventana abierta. La voz, ahora casi un susurro, cierra. En España, todavía hay gente que dirá que no cree en brujas, en megas, en duendes, en rituales prohibidos, pero, al caer la noche, muchos siguen cerrando la puerta con un gesto rápido de la mano, tocando madera, avisando a un amuleto, encendiendo una vela por si acaso. Quizá, en el fondo,
Lo que más miedo nos da no es que exista la brujería, es la posibilidad de que nunca hayamos estado del todo solos. Si quieres seguir explorando estas historias, las que se cuentan y las que se callan, puedes quedarte en este canal. Suscríbete a Brujas y Leyendas, comparte este vídeo con quien siempre dijo que no cree en nada. Y cuéntanos en los comentarios, en tu familia, en tu pueblo, en tu vida, qué ritual antiguo y qué secreto oculto sigue vivo, aunque nadie se atreva a nombrarlo.